Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema de las cuentas congeladas del ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y que es dueño de Perú Libre. Son dos cuentas que han sido congeladas por 8 meses por el fiscal Cárdenas, que sigue la investigación de lavado de activos en Junín. Y vamos a analizar este tema con el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, gusto de saludarla, señorita Calderón. ¿Cómo está? ¿Cómo usted analiza, cómo ve el caso del señor Vladimir Cerrón con estas dos cuentas congeladas, donde no se ha podido, digamos, corroborar o sustentar de dónde proviene este dinero? Bueno, tanto la actuación del Ministerio Público como la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera está plenamente acorde a lo que establece el estándar de intervención de los órganos de control penal en el Perú. Concretamente me refiero al contenido de los estándares definidos en la primera sentencia de la Corte Suprema sobre el lavado de activos. Que el caso debería venir de todas maneras a Lima y muchos especialistas han dicho que debería ser visto por el fiscal Rojas para que tenga, digamos, mayor peso, porque es un tema que implica, que es de interés nacional, porque implica la campaña de Perú Libre. La tesis fiscal es que estos fondos de las transacciones irregulares para las licencias de conducir en Junín habrían ido a parar a la campaña de Pedro Castillo. Esta investigación, los dinámicos del centro, no solamente está siendo investigada por corrupción, sino también por lavado de activos. En ese sentido, si se tiene esa tesis fiscal, qué importante es que el caso llegue a Lima. Bueno, el Ministerio Público está en el deber de adoptar las medidas más idóneas y eficaces para garantizar que su investigación se realice de manera diligente y que logre los resultados que se esperan de la investigación de un delito de esta gravedad. Se trata de un procesamiento que comprende la investigación y la sanción. Eso es, el objetivo del Ministerio Público debe ser tratar de llegar a una sentencia condenatoria. ¿Ha analizado los indicios? Porque no solamente se tienen las cuentas congeladas por 1 millón y tantos de soles, sino también, ya lo habíamos denunciado nosotros como Perú 21, que había un desbalance, por ejemplo, en los bienes declarados ante la OMPE. Es decir, Perú Libre el año pasado, por ejemplo, no tenía ningún bien valorizado y luego este año tenía bienes por más de 700.000 soles. Entonces, juntando esas piezas, ¿hay indicios razonables para que Vladimir Cerrón sea investigado? Bueno, tanto para el inicio como para el propio procesamiento de una investigación judicial por un caso de esta gravedad de lavado de activos, se requieren esencialmente 3 elementos. Pero voy a referirme solamente al último. El último se refiere a la existencia de una actividad económica sospechosa y al conocimiento que debía tener la persona vinculada a esta actividad sospechosa necesariamente de su carácter ilícito. Se trata de la investigación de toda fuente que genere una ganancia ilegal y que por eso se pueda encuadrar en las conductas que sanciona la legislación en materia de lavado de activos del Perú. Eso es los actos de conversión, los actos de colocación y los actos de integración. De tal manera que, reitero, la intervención del Ministerio Público con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera responde plenamente a los estándares definidos por la Corte Suprema. ¿Y usted cree que en 8 meses se pueda llegar a saber este desbalance patrimonial que tiene el señor Vladimir Cerrón? Porque no se condice con lo declarado ante la SUNAT. Entonces,
¿Cree que en 8 meses se pueda ya evidenciar las responsabilidades o de dónde proviene ese dinero? Bueno, como hemos señalado, el estándar requerido para que este delito se acredite debe tratar de demostrar que las ganancias ilegales provienen de 3 fuentes al menos. Las fuentes derivadas del despojo, esto es, actividades tales como robos, abigeato, delitos contra el patrimonio, actividades criminales de abuso, esto es, vinculadas a algún delito de corrupción, por ejemplo, cohecho o cualquier otro de la lista de los delitos de corrupción. Y la última actividad, la actividad de producción, esto es, vinculada a las típicas actividades criminales que producen dinero, el narcotráfico, la trata de personas, el comercio de armas, etc. De tal manera que recordemos que el delito de lavado de activos es un delito autónomo. No se requiere determinar un nivel muy riguroso la actividad precedente. Basta señalar, basta probar que ha habido una fuente de donde identificar esa fuente, de dónde provienen esas ganancias ilegales. En este caso, el dinero, con la hipótesis que usted comente su pregunta. De tal manera que, siendo un caso complejo, de un contexto donde el investigado está vinculado al partido de gobierno, ciertamente esperemos que el Ministerio Público no tenga obstáculos de ninguna naturaleza para que en 8 meses pueda cumplir con el plazo señalado por el juez. Finalmente, ¿cuánto tiempo podría durar todo este proceso? O sea, estamos hablando de un caso emblemático, los dinámicos del centro, donde bien podría durar, por el lento procesamiento también del sistema judicial, toda una candidatura. ¿Ha visto usted, digamos, en su expertise como ex procurador anticorrupción, un manejo similar como los dinámicos del centro? Por supuesto, hay casos similares. Lamentablemente en Perú hay casos muy parecidos, casos que ni siquiera son procesados, sobre todo aquellos que se realizan en la selva peruana y que están vinculados a los delitos contra el ambiente, a la trata de personas, etc. Pero en este caso creemos que el Ministerio Público debería tratar de agotar su investigación dentro de un plazo razonable, entendiendo lo complejo que es el caso y entendiendo los antecedentes que nos indican que en este tipo de casos, en efecto, como señala su pregunta, puede producirse una demora significativa. Lo estamos viendo con los casos Lavallato y otros parecidos, y esos casos llevan ya varios años. Pero también quisiera decir que el Ministerio Público ha aprendido de su experiencia previa y hoy más que nunca hay más fortaleza en la posibilidad de acudir inclusive a mecanismos de cooperación y asistencia internacional, de tal manera que yo creo que a pesar de todo lo dicho, sería posible dentro de un plazo razonable de 1 o 2 años tener una condena por estos casos. Muy bien. Muchísimas gracias, ex procurador, por acompañarnos haciendo este análisis sobre lo que vendría en el proceso contra Vladimir Cerrón y las cuentas congeladas, también por la Fiscalía. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bien, fue entonces el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, que nos hablaba un poco, nos comentaba dentro de su expertise, su experiencia como profesional, cómo estaría actuando el Ministerio Público, cuánto tiempo podría demorar este proceso los dinámicos del centro y sobre todo la implicancia de Vladimir Cerrón, el ex gobernador regional de Junín. Esta es la información, nosotros regresamos más adelante.